Continuamos con más de Podium. La pregunta que dejamos en el aire: ¿por qué los venezolanos hoy no cuentan con el poder, la potestad de poder elegir lo que quieren comprar para sus casas, teniendo además el dinero para comprarlo? Vamos a hacer la primera pregunta a el diputado Luis Silva. Tiene 1.5 minutos para responder. Por supuesto, la destrucción de la economía que inició en el 2003 con el control de cambio, el control de precios, que continuó con el exprópiese a nivel nacional, sencillamente ha traído la peor inflación jamás conocida por los venezolanos, convertida hoy en hiperinflación, la tercera hiperinflación más grande de la historia mundial. Entonces, sencillamente, nunca los venezolanos tuvimos que hacer cola para comprar carne, pan, nada. Las colas aparecieron con este régimen, producto de esa política de expropiación, más de 5 millones de hectáreas expropiadas, absolutamente infértiles hoy día, y apareció el hambre en Venezuela. El hambre apareció con el chavismo. Esas son realidades inocultables. La muerte por desnutrición, que es lo mismo que decir muerte de hambre de los humildes venezolanos, apareció con el chavismo. Ahí están las cifras. Hoy, en este instante, cerca de 7 millones de venezolanos están en riesgo alimentario, a punto de entrar en desnutrición crónica, la cual es insalvable en el tiempo. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Una bolsa con 17 productos cada 3 meses. Eso es absolutamente inaceptable. Se requiere una Venezuela productiva, una Venezuela sustentable. Y eso podemos hacerlo los venezolanos porque tenemos tierras prósperas, tenemos profesionales del agro, tenemos agricultores dispuestos a luchar por Venezuela y lo vamos a hacer y lo vamos a rescatar. Bien, gracias al diputado Luis Silva, diputado Freddy Gutiérrez. ¿Por qué el venezolano no cuenta con ese poder, esa potestad de poder ir al supermercado y decir: yo quiero lo que quiero y tengo el dinero para comprarlo, y si no me alcanza, bueno, no lo compro, pero compro otras cosas? ¿Qué está pasando? Mira, fíjate que gracias justamente al comandante Chávez, a la Revolución Bolivariana, a la diversificación, incluso el acceso de la juventud a las universidades, en lo que había en aquel momento los bachilleres sin cupo. Hoy el pueblo venezolano tiene una madurez política, tiene una conciencia del presente y del pasado. Cuando usted, diputado, dice que fue en el chavismo donde empezaron las colas, donde empezó la miseria, donde empezó el hambre, bueno, yo vuelvo a recordar lo que pasó aquel 27 de febrero de 1989, que no fue un solo día donde pasó eso. Eso ya venía con una serie de acontecimientos, sino que simplemente ese día hubo un estallido social que incluso empezó en Guarena. ¿Y por qué pasó eso? O sea, es decir, Venezuela no venía de hambre, de miseria, entonces es muy difícil que el venezolano que nos esté viendo en este momento no recuerde eso. Y a los jóvenes que no lo vivieron, pues lo pueden recordar gracias a las bibliotecas, al internet, a todas las formas que uno tiene para tener acceso a la información, porque es parte de la democratización de la información. Ahora sí, Jalín, nosotros todos los venezolanos quisiéramos poder ir a la bodega de la esquina, a cualquier automercado, a cualquier local a comprar el producto que nosotros deseáramos. Pero si nosotros estamos viviendo un bloqueo que es real, que es un bloqueo constante, que incluso, para poner un ejemplo, las personas que tienen hasta una tarjeta de crédito, que son muy pocos en la población venezolana, incluso la van a tener bloqueada porque esas empresas están siendo obligadas a irse del país, o más allá, los que compran por internet tampoco lo pueden hacer. Entonces, ¿existe o no existe un bloqueo cuando nos roban el oro y nos roban incluso Citgo en los Estados Unidos? Muchas gracias al diputado Freddy Gutiérrez. ¿Qué se está haciendo por el bloqueo rápidamente? Es decir, si bien existe un bloqueo y si bien estamos viendo lo que estamos viendo por el bloqueo, ¿qué están haciendo para solventarlo? Nosotros tenemos que aprovechar este momento difícil como una oportunidad. En el estado Miranda, para hablarte del estado Miranda, el gobernador Héctor Rodríguez está convirtiendo el momento difícil en una oportunidad. Lo habíamos escuchado con el tema del cacao y el tema de la exportación de mango. Se está exportando hasta mango, se está exportando tajalí, se está exportando flores. Una respuesta rápida a los venezolanos que están preocupados por la comida en sus hogares. La respuesta, ¿qué están haciendo? Es que la respuesta que se está ejerciendo en este momento es la protección a través de los CLAP. Bien. Vamos a continuar con el flujo del debate. Se había dicho que esta medida de los CLAP era algo temporal, momentáneo, era una contingencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha resuelto la realidad de la alimentación en el país? ¿Por qué no se ha acabado esta medida de contingencia? Son dos factores fundamentales. En primer lugar, no se acaba con el CLAP porque ya lo establecimos claramente que es una herramienta para el control social y para el control político del pueblo venezolano. El que no se arrodille no come. Y por eso
lo van a seguir ejerciendo porque un gobierno que ya tiene más del 90% de rechazo nacional sencillamente necesita de medidas coercitivas para seguir controlando a la población. Y la segunda razón por la que no pueden eliminarlo, sencillamente porque al acabar con toda la producción nacional, lo poquito que todavía medio recibe una familia humilde es esa caja de clave, que insisto, estamos de acuerdo con las ayudas sociales, lo que no estamos de acuerdo es con perpetuarlas en el tiempo. Debe orientarse la política del Estado a solucionar la crisis. Y aprovechando que el compañero fue a hacerle propaganda al gobernador de Miranda, yo quiero denunciar públicamente que el gobernador del estado Bolívar está chantajeando a los productores de maíz de Bolívar, diciéndole que si ellos le dan el 75% de la cosecha, la gobernación les entregará los insumos. De manera que, imagínense ustedes, un productor teniendo que hacer todo lo que debe implementarse para obtener una cosecha de maíz y quedarse con apenas un 25% de esa cosecha. El Estado controlador, el Estado totalitario es lo que ha traído a esta hambruna. El modelo económico fracasó y hay que cambiarlo por completo. Diputado, quiero también agregar una pregunta rápida acá en el programa. Usted dice que ustedes consideran que el que no se arrodilla no come y obviamente no están dispuestos a arrodillarse. ¿No es la misma lucha, quizás justa, dependiendo de su criterio, que pudiera tener el gobierno venezolano al decir, yo sé que estamos pasando un mal momento, pero no me quiero arrodillar ante los Estados Unidos? ¿No es algo parecido? Yo creo que acá no se trata de arrodillarse ante nadie, aquí se trata de reconstruir a Venezuela. Después de 20 años de destrucción nacional hay que reconstruir el país. Y no puede ser que se sacrifique a 30 millones de venezolanos para favorecer a una cúpula muy reducida, al ciudadano Nicolás Maduro y su entorno y un grupito de generales gordos, diputado, y corruptos. Que el bloqueo no ha influido en el tema del abastecimiento en el país. En absoluto. El bloqueo es contra las cuentas de los corruptos. El bloqueo es contra los violadores de derechos humanos. Ninguno del pueblo tiene una cuenta bloqueada. Eso es una fábula decir que se han parado barcos de alimentos, medicina. Absolutamente. Es el chip que antes culpaban a la guerra económica y ahora la cambiaron por el bloqueo económico. La realidad, sí hay una guerra económica del régimen contra el pueblo venezolano que ha destruido la producción nacional durante 20 años. Por eso la cruzada es reconstruir a Venezuela y lo vamos a hacer. Bien, seguimos con el flujo del debate. La misma pregunta para el diputado Freddy Gutiérrez. Esto se creó como una medida de contingencia, como una medida temporal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Por qué no se ha normalizado la situación? Mira, yo pienso, para hacer un paréntesis, diputado, por eso es que yo creo que los ADECOS no van a volver más al poder. La gente que nos está viendo en este momento sabe muy bien que lo que usted está diciendo es una mentira. ¿Cómo usted va a decir que no existen buques bloqueados? ¿Cómo usted va a decir que el bloqueo no afecta directamente a los venezolanos cuando incluso se había hecho la compra de las vacunas contra la malaria y no pudieron llegar a tiempo en el país? Lamentablemente, diputado, para usted y de una forma de beneficio para todos los que nos están viendo, que las comunicaciones a través de los medios tradicionales, prensa escrita, televisión, radio y las redes sociales hacen que la comunicación y que la información se democratice. Y todo el pueblo venezolano sabe muy bien lo que está haciendo los Estados Unidos para impedir que vengan los alimentos, que vengan las medicinas, que vengan los repuestos. Porque cuando se quiere producir en un campo y usted encuentra un tractor con un repuesto dañado, simplemente no lo puede comprar. Si usted se le hace tan fácil, entonces salir y comprar maíz o comprar cualquier semilla, pues entonces yo lo exhorto a que tome esos miles de millones de dólares que le han dado a Juan Guaidó y que entonces lo invierta en el país. Si de verdad es que quieren ustedes utilizar estos recursos en beneficio del pueblo venezolano. Al parecer no, porque hay una diputada que compró un apartamento de 3 millones de dólares y eso no, tampoco es una mentira. Hay una prueba que incluso no es el fiscal venezolano, sino el fiscal colombiano el que está haciendo la investigación. Entonces yo le exhorto también a que verifique esto y que usen esos recursos para el pueblo venezolano, no para hoteles y otras cosas. Por eso no se ha solucionado el tema de los clubs, que era la pregunta. No, eso fue un paréntesis que ahora le hice, pero es que si el bloqueo continúa, Jalín, si el bloqueo continúa, va a continuar este problema, porque ese es el mecanismo de presión que se han ideado la oposición venezolana en conjunto con los gringos para fichar al pueblo venezolano, diputado, y los venezolanos lo saben. Se está diciendo que el bloqueo es el culpable de esto y el bloqueo va a continuar si ustedes no hacen lo que tienen que hacer
o si no hacen lo correcto, le pregunto, ¿qué están haciendo para levantar el bloqueo? Cambiando la economía por una economía productiva. Chávez empezó a Es sembrar decir, no eso. se van a adentrar en ¿Para el qué nacieron levantamiento las del bloqueo, cooperativas? sino en otra cosa. Nosotros pedimos el levantamiento del bloqueo y mientras tanto, de forma paralela, se sigue trabajando en todo lo que es la agricultura y por eso el presidente Ahora, lanzó diputado, el plan de siembra el 2019. bloqueo se puede levantar con medidas netamente políticas. Diálogo. Es decir, el bloqueo se puede levantar con medidas netamente políticas. Una decisión del gobierno puede levantar el bloqueo. ¿Están dispuestos a eso? Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Bien. El presidente ha llamado más de 500 veces el diálogo. Y no a una Esperemos que negociación, la solo oposición- diálogo. Eso lo decidirán ellos, los que se sientan Bien. ahí. Nosotros Permíteme aclararle, tenemos que ir a un corte rápidamente, pero adelante. le siguen echando el cuento mal al amigo Freddy. La malaria no tiene vacuna, eso es falso. Lo que tiene es tratamiento, se trata con quinina y se trata con primaquina. Y solo el año pasado la Organización Panamericana de la Salud trajo a Venezuela más de 800.000 dosis para tratamiento de la malaria. Y sin embargo la malaria rompió récord mundial el año pasado con más de 500.000 afectados. El gobierno El no tiempo es permitió, corto en televisión. no permitió el ingreso de 200.000 hamacas tratadas con insecticida para prevenir la contaminación con el mosquito. Sencillamente no se pueden seguir repitiendo argumentos sin base. El bloqueo no es el problema es la corrupción. Vamos a ir a un corte. La próxima parte seguimos con más de Podium en el bloque protagonista de nuestro programa. Planteamos soluciones acá en el único programa de debates del país. Ya volvemos con más.